Bien, el día de hoy quiero mostrarles cómo es que fue mi preparación eh, para el examen de certificación de Azure. En mi caso fue para el AZ900 y es el que hoy en día les voy a mostrar. Ok, directamente nos envía a la página de un examen de preparación. Y bueno, empecemos. Dice, es el contenedor lógico que se usa para combinar y organizar recursos de Azure. Un grupo de administración, un grupo de recursos, Azure Resource Management, una región de Azure. La más lógica sería un grupo de recursos, de modo que aquí mismo podemos comprobar la respuesta. Y sí, es correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, en un par de regiones, una región se empareja con otra en la misma. Zona de disponibilidad, centro de datos, geografía o grupo de recursos. Como está hablando de regiones, suena más lógico que dos regiones están dentro de una geografía y obviamente una zona de disponibilidad está dentro también, pero de una región, ya sea una o tres zonas de disponibilidad por lo regular. Así que centro de datos pertenecen a una zona de disponibilidad y un grupo de recursos no tendría nada que ver. Así que lo más lógico sería una geografía. Comprobamos y es correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué dos componentes se crean en una suscripción de Azure? Cuenta de usuario de Microsoft Entra, grupo de administración, grupo de recursos o recursos. En este caso sería grupo de recursos y recursos. Comprobamos. Correcto. ¿Qué componente de Azure le permite replicar recursos en una geografía para garantizar la continuidad empresarial durante un desastre natural en el sitio primario? Conjunto de disponibilidad, zona de disponibilidad, conjunto de escalado de máquinas virtuales o pares de región. Esta es la que suena más conveniente. Comprobamos, es correcto. ¿Qué recurso puede usar para administrar el acceso, las directivas y el cumplimiento en varias suscripciones? Unidades administrativas, grupos de administración o grupo de recursos. En este caso nos suena más grupo de administración. En este caso puede ser grupos de administración, ya que los grupos de administración contienen suscripciones y por lo tanto heredan las mismas características. Dado caso de que tengamos dudas, podemos copiar la pregunta y si nos hace falta estudiar un poco más, también la pegamos aquí en el navegador y tendremos la respuesta. Dice, todas las suscripciones de un grupo de administración heredan automáticamente las condiciones. Ok, este más que nada fue un tip y pues vamos a ver. Dice que está correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué dos recursos de Azure pueden usar las zonas de disponibilidad? Base de datos Azure SQL y máquinas virtuales, que es por lo regular para lo que se creó. Bien, vamos a comprobar. Y aquí nos dice, las zonas de disponibilidad son principalmente para las máquinas virtuales, los discos administrados, los load balancers o equilibradores de carga y las bases de datos SQL. Pasamos al siguiente. Dice, ¿qué servicio de proceso de Azure puede usar para implementar y administrar un conjunto de máquinas virtuales idénticas? Conjunto de disponibilidad no tiene nada que ver. Zona de disponibilidad tampoco tiene nada que ver.
Azure Container Instances. Esto es más que nada para los contenedores o conjunto de escalado de máquinas virtuales. Esta nos suena más lógica, comprobamos y es correcto. Bien, ¿qué puede usar para ejecutar código en un entorno sin servidor o serverless? Azure Logic Apps, Azure Container Instances, Azure Virtual Desktop o comprobación de. Este examen, como yo ya lo he hecho, sé que este es un error de la plataforma de Microsoft Learn. Entonces, prácticamente la respuesta es Azure Functions, las funciones de Azure. Y aquí lo podemos comprobar. Pero este sí es un error de la plataforma de Microsoft. Entonces, algo que les quería comentar también es que en algunas ocasiones conviene más hacer el examen de certificación en inglés, ya que es el idioma original, porque ciertas traducciones no están correctas. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué escenario es un caso de uso para una puerta de enlace VPN? Comunicación entre los recursos de Azure, conexión de un centro de datos local a una red virtual de Azure, filtrado de tráfico de red saliente, creación de particiones del espacio de dirección de una red virtual. La que más nos suena es la conexión entre entre un centro de datos local a una red virtual de Azure, ya que tenemos la conexión es VPN y los tipos de conexiones de root o express root, perdón. Entonces comprobamos. Y es correcto. Ok, pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué puede usar para conectar recursos de Azure como bases de datos de Azure SQL a una red virtual de Azure? En este caso serían los puntos de conexión, ya que estos recursos se encuentran dentro de la red virtual de Azure. Ya no tiene nada que ver con un entorno local. Comprobamos la respuesta. Es correcto. Dice, ¿qué puede usar para proporcionar a los usuarios de Mac y Android acceso a un entorno de Windows que ejecutará aplicaciones basadas en Windows? Sería Azure Virtual Desktop, ya que está hablando más que nada de usuarios que necesitan conectarse remotamente a aplicaciones basadas en Windows. Ok, comprobamos. Es correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿cuáles son dos servicios que le permiten ejecutar aplicaciones en contenedores? Sería nada más que Azure Kubernetes Services y Azure Containers Instances. Comprobamos. Correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué dos escenarios son casos de uso comunes para Azure Blob Storage? Bueno, recordemos que Azure Blob Storage es un servicio de almacenamiento y por lo regular la mayoría de personas utilizan el almacenamiento para hacer respaldos de su información o visualizar en un futuro sus documentos importantes o simplemente imágenes o videos. De modo que estas son las más lógicas, al parecer. Comprobamos la respuesta, es correcto. Dice, ¿qué dos protocolos se pueden usar para acceder a los recursos compartidos de archivos de Azure? Como el servicio de almacenamiento para compartir archivos es Azure Files. En este caso sería Network File Systems y bloque de mensajes del servidor, que estos protocolos son los utilizados por Azure Files. Comprobamos la respuesta y es correcto. Ok, ¿cuál es el propósito de la defensa en profundidad? Veamos, dice, para permitirle localizar los recursos asociados a las cargas de trabajo, entornos, unidades de negocio, propietarios específicos y actuar al respecto. Para evaluar recursos y realizar recomendaciones que ayuden a mejorar la confiabilidad en el rendimiento. Para administrar directivas que controlen o auditen los recursos para que las configuraciones sean compatibles con los estándares corporativos. Cuando vean la palabra estándar,
es más que nada relacionada con las políticas o Azure Policy. Y la última dice, para usar varios niveles de protección y evitar que los usuarios no autorizados accedan a la información. Esta es la respuesta correcta, pero cuando tenemos alguna duda y para que nos quede más claro, podemos poner también la defensa en profundidad en el navegador y verlo de una forma gráfica para que nos quede más claro. Aquí les recomiendo ver estos gráficos. En mi caso me salió en una pregunta de examen donde tenía que acomodar algunas de estas capas y prácticamente es esto. La seguridad física, identidad de acceso, perímetro, red, procesos, aplicación y por último datos. Bueno, regresemos. Y la siguiente dice, ¿qué permite a un usuario iniciar sesión una vez y utilizar esa credencial para acceder a varios recursos y aplicaciones de distintos proveedores? Es inicio de sesión o single sign on. Aquí aparece la respuesta completa. Pasamos a la siguiente y dice, ¿qué tipo de estrategia usa una serie de mecanismos para ralentizar el avance de un ataque que pretende obtener acceso no autorizado a los datos? Defensa de profundidad, denegación de servicio, acceso con privilegios mínimos o perímetro. Lo acabamos de ver y prácticamente sería defensa en profundidad también. La siguiente dice, ¿qué característica de Microsoft Entra se puede usar para asegurarse de que los usuarios solo pueden acceder a las aplicaciones de Microsoft Office 365 desde aplicaciones cliente aprobadas? En este caso es acceso condicional, ya que, ya que dice que desde aplicaciones cliente aprobadas, y esto se refiere a una condición, que deban acceder desde aplicaciones de cliente aprobadas únicamente. Entonces vamos a comprobar la respuesta. Es correcta. Bien, esta pregunta dice, ¿qué se puede usar para sincronizar identidades desde un dominio de Active Directory Domain Services local a un inquilino de Microsoft Entra? Bien, aquí está hablando de un entorno local, conectarlo a un entorno en la nube. Aquí hay otro error de Microsoft que en la traducción en el idioma original se refiere a un tenant. Si ustedes ya han hecho cursos o lo han visto por otra parte, han estudiado por su cuenta, este es un tenant. En algunas plataformas Microsoft se refiere a ello como inquilino. No sé por qué, la verdad. Pero la respuesta más viable sería Microsoft Entra Connect. Comprobamos la respuesta y es correcto. Entonces, continuamos. Dice, ¿qué dos características son beneficios comunes de la informática en la nube? Eliminación de escalado horizontal, distribución geográfica, alta disponibilidad. Al parecer son estas dos. Vamos a ver. Es correcto. ¿Cuál es una ventaja de la informática en la nube en comparación con las implementaciones locales? Puede escalar más rápidamente, puede trabajar desde varias estaciones de trabajo. Esto también lo podemos hacer desde un entorno privado. Tiene acceso total en caso de una interrupción de Internet. No, esto prácticamente no tiene sentido. Usted posee su CPU. No, prácticamente. Esto es más de un entorno privado, así que esta sería la más conveniente. Ok. La siguiente dice, hace referencia a los costos iniciales incurridos una vez como las compras de hardware. Bien, dice gastos de capital, modelo basado en el consumo, elasticidad o gastos operativos. Estas dos están muy relacionadas con el entorno. Gastos de capital hace referencia a los gastos
iniciales prácticamente. Gastos de hardware, servidores, cableado de red y toda la estructura prácticamente. Y los gastos operativos van muy relacionados con el entorno en la nube. Esto es importante también porque son preguntas de exámenes. Vamos a ver. Bien. La siguiente dice, ¿qué modelo de implementación en la nube usa si tiene servidores ubicados físicamente en el centro de datos del sitio de su organización y migra algunos de los servidores a la nube? Nube privada, nube pública o nube híbrida. En este caso sería la nube híbrida porque prácticamente nos está diciendo si tiene servidores ubicados físicamente en el centro de datos y migra algunos, no todos, a la nube. Vamos a ver. Es correcto. Y la siguiente dice, el aumento de la capacidad de proceso de una aplicación mediante la adición de RAM o CPU a una máquina virtual se denomina alta disponibilidad, escalado horizontal, escalado vertical o recuperación ante desastres. Esta se refiere más que nada al escalado vertical. Todo lo que tenga que ver eh, con los componentes físicos, bueno, no físicos, más bien los componentes internos de una computadora, más memoria RAM o más capacidad de almacenamiento en disco duro, se refiere a escalado vertical. Bien. La implementación y configuración rápida de recursos basados en la nube a medida que cambian los requisitos empresariales se denomina elasticidad, alta disponibilidad, escalabilidad o agilidad. Aquí pueden parecer confusas entre alta disponibilidad o escalabilidad. Eh, elasticidad también, solamente recordemos que estos se refieren más a los recursos y la agilidad va más enfocada a los requisitos empresariales. Así que cuando se necesite agilizar algún proceso dentro de la organización, recordemos que la nube pública de Azure nos provee todos los recursos necesarios para llegar a esta agilidad que necesitamos en este momento. Comprobamos si es correcto. Bien, dice un ejemplo de cualquiera de estas opciones es el escalado automático de una aplicación para asegurarse de que la aplicación tenga los recursos necesarios para satisfacer las demandas del cliente. Agilidad, elasticidad, distribución geográfica o alta disponibilidad. Aquí la que más suena sería la elasticidad. Vamos a ver. Y aquí nos da toda una explicación sobre la elasticidad. Vamos a la siguiente. Dice, en la informática en la nube, ¿qué es lo que permite implementar aplicaciones en centros de datos regionales de todo el mundo? Recuperación ante desastres, elasticidad, geoubicación o alta disponibilidad. Aquí la que más nos suena sería la geoubicación, porque dice permite implementar aplicaciones en centros de datos regionales de todo el mundo. Y recordemos que un conjunto de regiones o un par de regiones, más bien, se refiere a una ubicación. Así que vamos a comprobar. Es correcto y pasamos a la siguiente. Dice, ¿en qué dos modelos de implementación son los clientes responsables de administrar sistemas operativos que hospedan aplicaciones? Infraestructura como servicio, entorno local, plataforma como servicio o software como servicio. Prácticamente en un entorno local el administrador lo hace todo, se encarga del servidor, de los sistemas operativos, de las redes y toda la infraestructura. Y lo que se emula, lo más similar sería en infraestructura como servicio, Platform as a Service, no, no es muy requerido.
más que para los desarrolladores, son quienes más utilizan Platform as a Service, se podría decir. Y Software as a Service se refiere a las aplicaciones que utilizamos, pero donde nosotros no nos encargamos de actualizaciones, de hacer instalaciones complejas. Viene mucho el ejemplo de Microsoft 365, así que vamos a comprobar. Es correcto. Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué tipo de modelo de servicio en la nube normalmente se licencia a través de una suscripción mensual o anual? Bien, software as a service o software como servicio. Les comentaba el caso de Microsoft 365. Es un caso muy común. Ok, continuamos. Dice, su organización está creando una aplicación personalizada. Debe centrarse en el desarrollo de aplicaciones en lugar de en la configuración y administración de servidores. ¿Qué modelo de servicio en la nube se debería usar? Como lo comentamos anteriormente, sería en este caso Platform as a Service o plataforma como servicio. Y continuamos. La siguiente pregunta dice, ¿qué modelo de servicio en la nube usa Microsoft 365? Y como también ya lo habíamos comentado, sería software como servicio o software as a service. Probamos. La siguiente dice, ¿qué modelo de servicio en la nube usa Azure SQL Database? Y en este caso sería plataforma como servicio también. Comprobamos la respuesta y es correcto. La siguiente dice, ¿qué dos factores afectan a los costos de Azure? Bien, vamos a ver, dice, selección de la zona de disponibilidad, fecha y hora de uso, ubicación del recurso o uso de recursos. Al parecer sería la ubicación del recurso, ya que no es lo mismo utilizar un recurso en México, por ejemplo, comparado con el costo de un aprovisionamiento de recursos en Estados Unidos o en Japón o en Alemania. Así que los que suenan más coherentes serían estos dos últimos. Y obviamente el uso de recursos. Es correcto, continuamos. Dice, debe asociar los costos de los recursos a diferentes grupos de una organización sin cambiar la ubicación de los recursos. ¿Qué debe usar? Unidades administrativas, grupos de recurso, etiquetas de recurso o suscripciones. Bien, dice que debe asociar los costos de los recursos a diferentes grupos de una organización sin cambiar la ubicación de los recursos. Supongamos que esos recursos ya están ordenados en grupos de recursos y dichos grupos de recursos están ordenados de forma jerárquica en ciertos departamentos y así sucesivamente en los ámbitos de forma vertical. Así que la única forma de de asociar esos costos, pero sin cambiar esa jerarquía en la cual ya tenemos cierta organización o un cierto orden de los recursos, sería etiquetando esos recursos. Comprobamos. Ok, y pasamos al siguiente. Bien, ¿qué se puede aplicar a un recurso para evitar la eliminación accidental? Un bloqueo de recursos, una etiqueta de recursos, una directiva, una reserva de Azure. Aquí lo más conveniente sería un bloqueo de recursos. Ya sea para, en este caso dice la eliminación accidental, pero también podemos hacer un bloqueo de recursos para una modificación de dicho recurso. Y esta es la que parece más coherente. Vamos a ver. La siguiente dice, ¿qué puede usar para asegurarse de que los recursos de Azure nuevos y existentes cumplan los estándares corporativos? Azure Advisor,
no, no suena. Azure Policy serían las políticas prácticamente para cumplir estándares de la empresa. Ok, así que de bloqueo de recursos no suena para nada. Acabamos de ver que era un bloqueo. Una etiqueta de recursos tampoco, así que vamos por Azure Policy. Y aquí está la explicación. Pasamos al siguiente. Dice, debe asegurarse de que la autenticación multifactor esté habilitada en las cuentas con permisos de escritura en una suscripción de Azure. ¿Qué debe implementar? Azure Policy de bloqueo de recursos. Aquí debe ser una mal traducción de nuevo de la plataforma de Learn de Microsoft. Ok, la siguiente dice una etiqueta de recurso o una plataforma de adopción de la nube. La que más coherente suena sería la de Azure Policy. Así que nos vamos con Azure Policy. Siguiente. Dice, ¿qué puede usar para asegurarse de que un equipo de desarrollo solo puede crear máquinas virtuales de un tamaño determinado? Azure Blueprint, Azure Policy, plataforma de adopción en la nube o acceso condicional. Bien, y aquí, como dice, crear máquinas virtuales de un tamaño determinado, de nuevo sería Azure Policy. Así que comprobamos. Dice, Azure Policy permite definir tanto directivas individuales como grupos de directivas relacionadas, lo que se conoce como iniciativas. Y pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué dos acciones se pueden realizar mediante Azure Portal? Cambiar la zona de disponibilidad de una máquina virtual, crear nuevos recursos, asignación del permiso de denegación en un grupo de recursos o creación de un usuario de Microsoft Entra. Al parecer serían estas dos, así que podemos comprobar. Es correcto. Bien, continuemos. Dice, ¿qué puede usar para definir los recursos que desea aprovisionar en un formato JSON declarativo? Prácticamente serían las plantillas de Azure Resource Manager, ya que es lo único que funciona de esta forma. Ok, comprobamos la respuesta. Si tienen alguna duda, lo pueden revisar en la documentación o aquí mismo en Azure Learn. Bien, continuemos. Dice, ¿qué dos herramientas son accesibles a través de Azure Cloud Shell para administrar un entorno de Azure? ¿Qué dos herramientas sería Azure PowerShell y Azure CLI? Estas serían las herramientas prácticamente para manejar la infraestructura como código. Vamos a comprobar la respuesta. Ok. La siguiente dice, ¿qué proporciona recomendaciones para reducir el costo de los recursos de Azure? Aquí tenemos estas opciones. Sería Azure Advisor, panel de Azure, Azure Service Health o Microsoft Defender for Cloud. Aquí las de Azure Service Health y Azure Advisor son muy similares, solo que no hay que confundirnos. Esta es más que nada para monitorear las interrupciones o mantenimientos que hay en la plataforma o en algunas regiones. Y Azure Advisor eh, es quien nos proporciona las recomendaciones más que nada para reducir los costos. Ok, comprobamos.
Es correcto. Tiene un equipo de administradores de Linux que necesitan administrar los recursos de Azure. El equipo quiere usar Shell de Bash para realizar la administración. ¿Ok? ¿Cómo pueden proceder estos administradores? Y nos iríamos con la CLI de Azure prácticamente. Ok, al parecer está bien. La siguiente dice, debe revisar el informe de análisis de causa principal RCA para ver una interrupción del servicio que se produjo la semana pasada. ¿Dónde debe buscar el informe? Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Service Health o Azure Log Analytics. Estas cuatro opciones podrían parecer muy confusas porque todas están monitoreando en teoría, pero recordemos que Azure Service Health es quien se enfoca más que nada a, a la supervisión de las interrupciones. Así que esta sería la más conveniente. Y pasamos a la siguiente. Dice, debe recibir una notificación cuando haya nuevas recomendaciones para reducir los costos de Azure. ¿Qué herramientas debe usar? Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Service Health o Log Analytics. Bueno, pues yo me iría por Azure Advisor. Vamos a comprobar. Ok, porque dice que hace las recomendaciones que contribuyen a mejorar la confiabilidad, la seguridad y el rendimiento y obviamente a reducir los costos. Así que aquí está la clave para reducir los costos. Pasamos a la siguiente y dice, debe crear una solución personalizada que use umbrales para desencadenar la funcionalidad de escalado automático, para escalar o reducir verticalmente una aplicación para satisfacer la demanda de usuario. Bien, ya dijimos que Azure Advisor es quien hace recomendaciones. Application Insights es quien monitorea las aplicaciones o sitios web. Eh, Azure Service Health es quien eh, prácticamente se encarga de las interrupciones, de avisarnos cuando va a haber algún mantenimiento también. De modo que nos quedaría Azure Monitor. Y vamos a ver la respuesta. Ok, dice que es quien recopila datos, métricas, datos de métricas y de registro, como porcentajes de CPU, también de almacenamiento, obviamente, y que los datos se pueden usar para desencadenar el escalado automático. El escalado automático como lo que es la elasticidad, obviamente. Ok, pasamos a la siguiente y dice, ¿qué puede usar para recibir notificaciones sobre una interrupción en una región específica de Azure? Ok, como lo comentamos anteriormente, el servicio o herramienta más bien para las interrupciones de Azure es Service Health. Comprobamos la respuesta y aquí está la clave otra vez. Dice, notifica los problemas de servicio relacionados con Azure, como el tiempo de inactividad de toda la región y obviamente también las interrupciones. Aquí en estos links que nos proporciona Azure Learn podemos obtener más información. La siguiente dice, ¿qué servicio de Azure puede generar una alerta si el uso de la máquina virtual supera el 80% durante 5 minutos? Azure Advisor, Azure Monitor, Azure Policy o Azure Service Health. Bueno, acorde a lo que llevamos hasta el momento, mmm, parece que podría ser Azure Monitor. Así que vamos a ver. Y sí, prácticamente Azure Monitor es quien utiliza umbrales, o sea, métricas que dicen en torno al cierto porcentaje de lo que se esté utilizando, nos mostrará una notificación.
Pasamos a la siguiente. Dice, ¿qué puede aplicar a una máquina virtual de Azure para asegurarse de que los usuarios no pueden cambiar o eliminar el recurso? Una etiqueta, una identidad o un acceso condicional. En este caso sería un bloqueo, ya que es quien nos proporciona esta función de no poder cambiar o eliminar algún recurso. Bien, sería todo. Y aquí tiene una explicación de las respuestas correctas o incorrectas. Y la plataforma de Microsoft Learn aquí nos permite ver cómo salimos en las respuestas. Si tuviéramos alguna duda, aquí mismo también podemos ver las respuestas. Y bueno, y por este video sería todo. Espero que hayan entendido un poco cómo funciona la plataforma de Microsoft Learn, aunque tiene más funcionalidades, pero por lo pronto es de gran ayuda para la preparación de alguna certificación. Sería todo. Hasta luego. Más memoria RAM o más capacidad de almacenamiento en disco duro se refiere a escalado vertical.